Gloria a Dios, Dios le bendiga. Amén, gloria al Señor. Estamos contentos de poder estar aquí en la casa del Señor para poder alabar al Señor en esta preciosa noche. Nos hemos gozado al ver el ministerio juvenil, ¿verdad? El ministerio de jóvenes, de niños, valientes. Siempre se dice que es la iglesia del mañana, pero la verdad es la iglesia de hoy. Porque ellos son el futuro de nosotros. Gloria al Señor. Hermanos, quiero invitarle que se ponga de pie y que vaya conmigo al Evangelio según San Marcos. Y estaremos meditando hoy en un pasaje que normalmente no se escuchan mensajes sobre este pasaje, pero que vemos que hay algo que el Señor nos enseña a cada uno de nosotros que hemos decidido seguir a Jesús. Evangelio según San Marcos, en su versículo 13, cuando lo tenga puede contestar con un amén. Gloria a Dios. Doy gracias al Señor y al pastor también que nos ha dado la oportunidad de compartir la palabra, también a los hermanos que están dirigiendo esta obra. Gloria al Señor, porque el Señor les bendice grandemente. Yo no sé usted, pero cada vez que el pastor Cruz toca, me gozo. Un siervo con unción, gloria al Señor por ello, gloria al Señor. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 13, ¿lo tiene? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Vengamos en palabras de oración para que sea Dios quien nos hable a cada uno de nosotros en esta preciosa noche. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por el privilegio que nos da, Señor, de estar en tu casa de oración. Gracias porque hemos podido alabar tu nombre. Nos hemos gozado, Señor, a través de este servicio, alabando tu nombre, Señor, y sintiendo tu presencia en este lugar, Dios mío. Ahora te pedimos que hables a cada uno de nosotros esa palabra que tú tienes, Señor, para cada uno. Padre, quita todo aquello que estorba, todo aquello que quiera robar la atención, Señor, y que nuestros oídos, nuestro corazón esté atento a escuchar tu palabra, Señor. Habla lo que tienes que hablar a cada uno de nosotros, Señor, a través de esa palabra, Señor, que son palabras de vida eterna. Señor, exhórtanos a través de tu palabra, consuélanos a través de ella. Háblanos, Señor, que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Le invito a que no cierre su Biblia, manténgala abierta, de aquí estaremos viendo unos versículos. Y hermanos, le mencionaba de que el Evangelio, o según San Marcos, más que todo en este pasaje, muchas veces nosotros tal vez hemos leído de una manera pasajera este punto en cuanto a la bendición de los niños. Sin embargo, el Señor nos enseña algo muy importante a cada uno de nosotros. En el capítulo 10 del Evangelio según San Marcos, usted puede ver que Dios trata con nosotros, es decir, con la familia, en cuanto a lo que Él quiere decir. Por ejemplo, si usted ve del versículo 1 al 12, Jesús toca el tema del divorcio. Y del versículo 13 al 16, seguidamente, después de hablar del divorcio, Él habla sobre los niños.
Y es porque normalmente cuando las parejas deciden separarse, muchas veces a los que menos toman en cuenta son a los niños. Muchas veces los niños son tomados fuera de las consecuencias que puede haber si hay una separación. Aquí podemos ver que los niños para Jesús son muy importantes. Seguidamente, después de hablar del divorcio, Él se enfoca en los niños. Y luego vemos que después de los tres pasajes o los tres evangelios que mencionan este caso, que son Marcos 10, Mateo 19 y Lucas 18, todos estos tres evangelios, seguidamente, después de hablar de la bendición de los niños, continúa hablando acerca del joven rico. Y es porque desde ahí podemos ver que Jesús trata no solamente con el niño, sino también con el joven. Y también trata con los adultos dentro de la congregación. Trata con el hogar también dentro de la iglesia. Y nos enseña algo muy importante en este pasaje. Como podemos ver, le mencionaba los pasajes que hablan sobre este momento donde Jesús viene y bendice a los niños. Sabe que esto nos enseña a nosotros el carácter de Jesús, amoroso, alguien de quien todos querían disfrutar su compañerismo. Cuando usted ve que los políticos de nuestros tiempos, cuando se acercan las elecciones para tratar de alguna manera, tratar de tener algún tipo de empatía con el pueblo, con la ciudadanía, ¿qué es lo que hacen ellos? Aprovechan momentos para tomar algún tipo de fotografía besando a los niños. Y sus seguidores les aplauden y les dicen: wow, este político sí conoce nuestra necesidad. Este político sí es cariñoso, pero todo es por la situación para poder aprovechar el momento y ganar popularidad. Eso es lo que hacen los políticos. Usted puede verlo desde el presidente anterior hasta el presidente que le siguió, hasta el presidente que después le siguió, hasta el presidente actual. La misma situación han hecho. No sienten en su corazón hacerlo. Solamente lo que hacen es tomar ventaja de la situación. Pero Jesús no era así. Jesús bendijo a los niños y permitió que los niños se acercaran a Él. No para tomar ventaja o ganar popularidad como lo hacen estos hombres, porque eso demostraba el carácter de Dios. Que Él es un Dios personal al cual usted y yo podemos acercarnos. Que siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, está dispuesto a escuchar nuestra oración. Que está cercano a nosotros si nosotros le buscamos. Y cuando vemos seguidamente en el versículo 13, como puede leer conmigo, y le presentaban niños, ¿para qué? ¿Para qué? Para que los tocase. ¿Sabe por qué? La gente había sabido de Jesús, había escuchado de Jesús, y siempre, en la mayoría de veces que Jesús, mejor dicho, operaba un milagro, ¿cómo era? A través de su toque, tocando a los necesitados. La gente recibía una bendición, un milagro, era operado, y la gente sabía que Él era poderoso, que era el Mesías que había dicho ser. Y por eso ellos sentían: si tú eres el prometido, el Hijo de Dios, yo quiero que bendigas a mis hijos. Hermano, qué precioso cuando usted y yo traemos a nuestros hijos y los presentamos delante de Dios para que Dios bendiga a nuestros hijos. El diablo constantemente está queriendo destruir a nuestros hijos. Nos meten todo tipo de teorías en sus mentes. Ore por sus hijos siempre. Pónganlo en las manos de Dios. Estamos en una lucha, hermanos, no una lucha espiritual, sino una lucha también con este mundo. Porque a veces nosotros lo que hacemos, descuidamos a nuestros hijos.
Podemos hablarle el evangelio a los demás, pero nuestros hijos los descuidamos y dejamos que el diablo venga y les enseñe y les meta basura en su mente. Muchas veces nosotros descuidamos ese rol de padre, de instruirles a nuestros hijos en el camino del Señor. Muchas veces nosotros, para que los niños dejen de molestar, incluso en la iglesia, lo primero que hacemos, ahí está el celular, juegan con él. Y les enseñamos a que sean irreverentes en la casa de Dios a tan temprana edad. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros debemos de ser el ejemplo de ellos. A veces, hermanos, nuestros hijos no quieren venir a la iglesia por nuestra propia actitud y nuestra propia condición en la que nosotros vivimos. Le cuento una cosa. Una vez una familia me dice: ore por mi familia, por mis hijos. No quieren ir a la iglesia. Y nosotros estábamos orando por ellos hasta que nos dimos cuenta. Dijeron: hermano, no ve cómo vamos a ir a la iglesia si mis padres solo se la pasan hablando mal de usted. Y ellos mismos querían que los hijos fueran a la iglesia, no dándoles buen ejemplo a sus propios hijos. Sabe que esto es muy importante. Le presentaban a los niños para que los tocase. Ellos sentían una necesidad de ser bendecidos. Y a través del Antiguo Testamento nosotros podemos ver la bendición de los padres a sus hijos. Podemos verlo como el libro de Génesis lo enfatiza. La bendición de un padre a su hijo. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob dieron bendiciones formales a sus hijos, y en algún caso también hasta sus nietos. Recibir una bendición del padre era un gran honor, y perder esa bendición para ellos equivalía a una maldición. Vivimos en tiempos, hermanos, donde nuestros hijos están siendo educados por otras personas que no tienen temor a Dios. En el Antiguo Testamento, el hijo deseaba la bendición del padre. Y en algunos hogares, cuando el padre llega a la casa, ni lo voltean a ver ni lo saludan los hijos. Solamente recibe una llamada o le hablan cuando necesitan algo. Sí, así pasa en muchos hogares. Eso es lo que está pasando. En el Antiguo Testamento vemos que había una necesidad, una bendición, que los padres bendicieran a sus hijos. Y los discípulos o la gente que había escuchado de Jesús sabían: si Él es el Hijo de Dios, si Él es el enviado de Dios, entonces también que bendiga mi hogar y no solo a mí. El problema, como le mencionaba, es que muchas veces descuidamos a nuestros hijos. A veces queremos entretenerlos en lugar de educarlos. Ellos pasan 8 horas a veces en la escuela estudiando ciencia atea, que sí existen por pura casualidad. Y nosotros los entretenemos con el celular o haciendo dibujitos. Luego llegan a una edad donde empiezan a cuestionarlo todo, porque cuando están inocentes es fácil tenerlos. Pero llegan a una edad donde empiezan a madurar y a cuestionarlo todo. Pero ¿cómo es que Dios existe si lo que hemos aprendido en la escuela va en contra de todos los principios que ustedes enseñan en la iglesia? Y a los jóvenes que están presentes les digo algo tan sencillo. Es más fácil comprobar que Dios existe que comprobar que Dios no existe. Porque dice Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es más, la naturaleza misma, desde el planeta donde usted y yo vivimos o nos habitamos, es evidencia de que tiene que haber un creador supremo, un arquitecto grande que ha construido todo esto.
Porque constantemente en la constelación donde nosotros estamos hay meteoritos que están traspasando, queriendo pasar a este planeta, pero hay otros planetas que están en órbita, tapando que todo aquello guarde a este planeta de lo que está que podría acontecer. La Tierra roda el mundo, o mejor dicho, o va a una velocidad a 1000 millas por hora. Si se detuviera por solamente un segundo, la humanidad desapareciera de la tierra. Eso es porque hay un creador que ha creado todo a su perfección, que todo lo conoce y todo lo sabe. Y como le mencionaba, cuando a nuestros hijos les enseñan otro tipo de enseñanza en las escuelas, para quererlos hacer que ellos cuestionen la verdad de Dios. Y una de las cosas que nosotros, como en mi caso le digo a mis hijas, todo lo que ustedes aprenden en la escuela, le dicen una cosa: teoría. ¿Sabe qué es teoría? Suposición. Y la Biblia no nos habla de suposiciones. La Biblia nos habla de una verdad, y esa verdad es Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y la verdad es absoluta, es decir, no puede cambiar, es absoluta. O es verdad o es mentira. Y la misma tierra, la misma ciencia, es más, otra cosa, la ciencia no habla en contra de Dios, porque la ciencia es conocimiento, y el conocimiento lo da Dios, porque Él es el principio de quien viene la sabiduría. Es el hombre que toma en sí diferentes argumentos del conocimiento aprendido, que quiere rechazar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque si acepta la verdad de que Dios existe, entonces es responsable de sus actos delante de Dios. Por lo cual es más fácil, mejor para ellos negar que Dios existe y hacer como que Dios no existe, para no sentirse culpable. Pero un día toda rodilla estará delante de Él. Le mencionaba que la ciencia no habla en contra de Dios. Es más, la ciencia habla acerca de Dios. Un ejemplo, en el tiempo que vivimos, este año que ha pasado, desde que empezó esta enfermedad, esta pandemia, ¿acaso no es cierto que escuchamos diferentes argumentos de diferentes doctores porque no pueden ponerse de acuerdo con la situación en cuanto a esta pandemia? Los mismos doctores se contradicen en lo que ellos dicen, y son estudiosos, estudian el caso, y aunque tengan más doctorado en algún tipo de virólogos, que son virólogos, unos dicen no es tan dañino como lo dicen, otros dicen sí es demasiado dañino, y otros no sabemos lo que está pasando. ¿Se da cuenta que aún en la misma ciencia ellos se contradicen? Por lo cual nuestros hijos es importante de que aprendan la verdad del Evangelio. Y lo tan precioso que nosotros vemos, volvamos al versículo 13, y le presentaban niños para que lo tocase. ¿Sabe que cuando nosotros salimos a evangelizar, a la persona que casi no se le da atención, o es más, a veces hasta lo ignoramos, son los niños? Nos enfocamos solo en el adulto, en el joven, en el anciano. Ven, quiero hablarte de Cristo. Y muchas veces, aunque pasara un niño al lado de nosotros, qué bonito el niño, decimos, y no le damos la importancia. Y la gran comisión dice: id y predicar el Evangelio solo a los adultos, a toda criatura. También ellos tienen necesidad. Jesús sabía que también ellos tienen esa necesidad. Los discípulos, como usted puede ver en el versículo 13, ¿tiene la Biblia todavía abierta? Les dice, y le presentaban niños para que lo tocase. Y los discípulos, ¿quiénes son los discípulos? Los que estaban siempre con Jesús, aprendiendo de Jesús, los siervos de Jesús, los siervos de Dios. Y los discípulos, oh, sí, traigan a los niños, así dicen, ¿verdad? ¿Qué hacían? ¿Los qué?
¿Sabe qué? Esto está interesante. Porque ellos son los que estaban siempre cerca de Jesús, escuchando el mensaje de Jesús. Y de repente, cuando traen a los niños, ellos, en lugar de tomar una actitud de dar bienvenida, reprendían. Es más, la palabra original dice que estaban enojados o que estaban como algún tipo de reproche a los padres porque traen a los niños. ¿Qué pasó con el pianista? Aleluya. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Le hago una pregunta. Si alguien viene a la congregación y lo ven a usted serio y no da con un rostro de bienvenida, ¿la gente va a querer seguir viniendo? ¿Qué podía pasar con los padres de estos discípulos, de los niños? Podían quedar, no, pues mira, no nos pusieron atención, no nos importa, no les importamos, mejor dicho. Pero Jesús se da cuenta de lo que está pasando. Y mire lo que sucede seguidamente. Viéndolo, Jesús le gustó eso, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué entiende usted por se indignó? Aquí hay una expresión. Porque mire, nosotros muchas veces hablamos, cuando hablamos de Jesús, hablamos, oh, qué bien bonito, es amoroso. Pero, hermanos, hubo ocasiones donde Jesús actuaba con carácter. Cuando entró al templo y tumbó las mesas, y a veces uno dice, no, para mí Jesús es mi pastor. Si cree que si toleramos apenas el pastor que Dios ha puesto en la tierra, ¿cómo nos iría con él? ¿Hay amén o no hay amén? Y los discípulos reprendían, y Jesús, viéndolo, Jesús se indignó. Wow. Se molestó, le dio un tipo de emoción que no muchas veces vemos en Jesús. Y los que debían ser reprochados no eran los padres que traían a los niños, sino ¿quiénes? Los discípulos, los que debían de dar ejemplo. Le hago una pregunta: ¿estamos haciendo el ejemplo nosotros también? Aleluya, gloria a Dios. Y los discípulos reprendían a los que presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, se indignó, ¿sabe qué? Estaba descontento. Dejad a los niños venir a mí. Siempre que Jesús se ve que está predicando o está hablando en público, hay tres tipos de personas que están siempre allí. Uno, sus discípulos. Otro, la gente que estaba interesada en escuchar. Y el otro, los religiosos, los fariseos, los saduceos. Aquel grupo religioso que estaba en contra de Jesús. Cuando ellos ven que Él está hablando, algo sucede. Y aquí es bien interesante porque cuando hablamos de Jesús, hermanos, y hablamos de que Él vino y revolucionó lo que es todo lo que es el discipulado. En el tiempo de Jesús, los discípulos o el maestro, porque los maestros eran reconocidos. Y el maestro, si era reconocido, y decir que usted era un discípulo de tal maestro reconocido, la gente le daba los mejores lugares, la mejor mesa, el mejor servicio. Pero Jesús vino e hizo toda una revolución del servicio, porque aquel a quien debemos de servir, vino a servir. Y cuando Él viene y le enseña a los discípulos, no, miren, yo no he venido a enseñarles que les sirvan a ustedes. Yo me pongo de ejemplo, vengo a servir, y así como yo voy a servir, ustedes también tienen que servir. Los discípulos, en lugar de que les dieran las primeras mesas, les enseña de que ellos tenían que servir las mesas. Por eso, seguir a Jesús lleva un precio. Si usted quiere fama, está en el lugar equivocado.
Porque lo que más va a recibir en lugar de aplausos va a ser reproches. En lugar de halagos va a ser críticas. Así fue con Jesús. Jesús viene y enseña a ellos esto. Luego, nuevamente con los fariseos. Los fariseos eran tomados como... habían dos grupos políticos, los fariseos y los saduceos. Los saduceos eran los más prosperados o ricos del pueblo. Los fariseos eran los más o menos clase media. Y por eso la gente como que se llevaba más con los fariseos. ¿Saben lo que significa fariseo? Separados. Porque su aspecto religioso y su religiosidad les hacía sentir que estaban mucho más mejor, una clase más mejor que los demás. Por lo cual los fariseos no se acercaban al pueblo, porque según ellos no querían contaminarse. Y le hago una pregunta: ¿los padres quisieran llevar a sus hijos ante los fariseos para que los bendicieran? No, porque ni ellos mismos permitían que se acercaran a ellos. Pero la gente escuchó acerca de Jesús y algo llamó la atención de ellos. Él es amoroso. Él sí es el Hijo de Dios. Yo quiero que Él bendiga mi hogar. Y traían a los niños, ¿para qué? Los tocase. Pero otro evangelio dice para que orase por ellos. Note, no los trajeron para que Él operara un tipo de milagro en ellos. El milagro ya eran esos hijos. Porque herencia de Jehová son nuestros hijos. Aunque a veces nos hacen que nos salgan más canas, ¿verdad? Pero son herencias de Dios. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Una pregunta para nosotros como iglesia: ¿los niños son libres de pecado? Nadie responde, es porque estamos pensándolo, ¿verdad? Porque cuando los escritores del Evangelio escriben la bendición de los niños, la palabra niño significa infante. Un infante es una persona una criatura, un bebé que todavía no entiende o no razona todavía entre el bien y el mal. Pero hay una situación que a veces nosotros como que ignoramos, porque volvemos al punto. A veces como que tendemos a pensar que nuestros hijos van a ser salvos porque nosotros somos salvos. Y nuestros hijos también necesitan reconocer a Jesús como su Señor y suficiente Salvador. Ese es lo importante, ese es el problema, que nosotros a veces descuidamos esa área. Los niños crecen, llegan a 10, 12 años y como que pensamos que hasta los 12 años ya podemos hablarles porque ya pueden bautizarse. Sí, esa es la tendencia de muchos de nosotros. Cuando nuestros hijos desde tan temprana edad necesitan reconocer que solamente hay un Dios todopoderoso y su nombre es Jesús. Dale un aplauso al Señor. Jóvenes, les voy a decir algo que mis hijas me preguntaron una vez. Papá, me dicen, ¿por qué estás seguro de que Jesús es el único Dios verdadero si hay tantos dioses y tantas religiones en la tierra? La respuesta es muy sencilla. Porque si vemos en la lista de todos esos dioses o divinidades que según la gente cree, solamente hay uno que murió y resucitó y ahora está en el reino de los cielos. Todos los otros no pueden decir lo mismo, porque la tumba está vacía. Denle un aplauso al Señor.
Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque los tales es el reino de los cielos. Vuelvo a la pregunta que le había hecho. Si los niños son inocentes, es decir, libres de pecados, porque a veces así tendemos a pensar. Y mire cómo las tres religiones más famosas, por decirlo así, del mundo, las que más resaltan, una sería el judaísmo, la otra lo que es el catolicismo, y el otro lo que es el evangelio protestante, que según le llaman nosotros, los aleluya. Y cada uno de estos de estas religiones trata este tema de esta manera. Uno, los judíos, ¿qué es lo que hacen con el niño? Con el infante. Lo circuncidan de acuerdo a la ley, porque es un mandamiento según la ley. Ahora usted y yo sabemos claramente a través de la Biblia que Jesús vino y no fue que abolir la ley, sino que cumplió la ley para que usted y yo a través de él podamos tener salvación, porque la ley a nadie salva, la ley condena. Entonces los judíos, aún en nuestros tiempos, para poder tener esto en mente del problema con los infantes, circuncidan a sus hijos todavía. Ahora, los católicos, en el catolicismo, ¿qué es lo que hacen con los niños? Los bautizan. Ahora, usted y yo sabemos claramente, y no, por cierto, no son solamente los católicos que hacen eso, los luteranos también, y hay otros grupos también, pero el propósito por el cual muchos de ellos hacen esto es porque, volviendo al punto que debíamos de decir de la Gran Comisión, donde Jesús dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ellos queriendo tomar a los niños en cuenta, y dicen, si los niños mueren en pecado, porque así dice la Biblia, así lo dice. Entonces, si van a morir en pecado, es necesario bautizarlos. Pero ¿qué pasa? Es una criatura inocente, no puede responder a las preguntas que le hacen. No sabe el niño qué está haciendo. Si alguien ha sido católico, lo han bautizado desde pequeño, usted ni se acuerda que eso sucedió. Fue el padrino que contestó, pero no fue usted. Sí. Y luego estamos nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Presentamos y dedicamos a nuestros hijos a Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Cuando Dios nos da una bendición, tenemos que traerla y presentarla delante de Dios y dedicarla a Dios, al servicio de Dios. Que nuestros hijos sean siervos y siervas de Dios, que puedan crecer en la bienaventuranza del evangelio y que puedan servir a Dios mucho más que usted y yo. Por eso nosotros presentamos y dedicamos a nuestros hijos. El problema es que a veces los presentamos y dedicamos y volvemos al punto otra vez, ¿vale? La redundancia. Los dedicamos y se nos olvida ¿el qué? Sí, se nos olvida la promesa que hicimos de instruirlos en el camino. Y la Biblia dice que cuando algo prometamos a Jehová, no tardes en cumplirlo. Aleluya. ¿Hemos estado haciendo bien este trabajo nosotros? Gloria al Señor. Se ha puesto interesante esta noche, ¿verdad? Versículo 15. De cierto os digo que el que no reciba el reino como un niño, no entrará en él. Un grave problema acá es que muchos malentienden esto. Algunos nunca crecen y andan como niños espirituales. Y la Biblia no dice que sea un niño, sino como un niño en la manera de pensar. Que no tiene que andar dependiendo de la llamada del pastor o del maestro de la iglesia, que usted tiene que crecer espiritualmente. Su pastor no es responsable de su crecimiento espiritual. Es responsable de proveerle todos los recursos
pero quien debe de crecer espiritualmente somos nosotros. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros esperamos que nos hagan crecer. No, nos toca a nosotros y corresponde a nosotros crecer cuando somos alimentados espiritualmente bien. Pero si somos malnutridos con solo Facebook y redes sociales, ¿cómo crecemos? Nos volvemos teólogos del Facebook y creemos que lo sabemos todo, aunque no lo hemos leído en la Biblia, sino que en las redes sociales. Pastor, ya no voy a diezmar porque aquí dice que era el Antiguo Testamento. Ah, sí, pero Jesús dijo, dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y el César, que son los impuestos, cada vez que nosotros nos pagan, de ahí nos quitan el impuesto y ahí no nos quejamos. ¿Amén o no amén? Y vamos a comer en un restaurante y damos propina de gratitud hasta el 20%, y aquí nos duele dar el 10%. Puede darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Tomándolo en los brazos. Tomándolo en los brazos significa que sí eran niños infantes. Poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Volvemos al punto, si el niño es inocente. Mire lo que dice la Biblia y vaya conmigo. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nacimos en el pecado entonces. Primera de Reyes 8:46, si quiere puede anotar estos versículos por cuestiones del tiempo. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Primera de Reyes 8:46. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, los entregaréis delante del enemigo. Porque no hay hombre que no peque. Note eso. Ahora, Romanos dice claramente que no hay justo, ni aún uno, sino solamente Jesús. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que no hay persona en la tierra que pueda ganarse el cielo fuera de Cristo. Es solamente a través de Jesús. ¿Qué pasa entonces con nuestros hijos? ¿Qué pasa con los niños si ellos llegan a fallecer a una temprana edad y todavía no se les ha hablado acerca del Evangelio? Bueno, hay cuestiones que la Biblia no nos dice, pero hay principios que nos da para saber las respuestas a tales cosas. Como por ejemplo los jóvenes estudiantes. La Biblia habla de dinosaurios. Sí, habla de criaturas que existieron, grandes como el Behemoth, libro de Job. La Biblia habla de cosas que a veces nosotros podemos tener preguntas y hay cosas que tal vez no lo diga. Alguien me dijo una vez, hermano Noé, ¿por qué si la Biblia dice usted que habla de dinosaurios y no aparece el término ahí? Y la pregunta fue, le pregunté, ¿cuándo fue que nació la palabra dinosaurio por primera vez? Pues no sé. Entonces, ¿por qué no lo buscamos? Lo buscamos, sí. 1839. 1839. ¿Hace cuánto? Poco de 100 años, casi 200 años, mejor dicho. ¿Y cómo queremos que aparezca una palabra que es nueva, de acuerdo a las verdades de la Biblia, que tienen muchos años de antigüedad? Es que la Biblia no usa términos que nosotros usamos en nuestros tiempos hoy. Usa términos de otros términos que nosotros a veces tal vez no conocemos en nuestro tiempo. ¿Qué pasa entonces con el niño? Bueno, vaya conmigo, esta vez sí, vamos juntos a 2 de Samuel, capítulo 12. Ya vamos a ir terminando la introducción.
Gloria a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 15. Quiero que lo leamos todo. ¿Lo tiene ahí? En este caso usted conoce que Samuel, a pesar de que había sido un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre también que había pecado. Y había pecado de una manera delante de Dios, que Dios le revela a través de Natán, a través de su siervo Natán, que nada queda oculto delante de Dios. Y vemos aquí en el capítulo 12 que de acuerdo a ese pecado había nacido un niño, un hijo que había sido concebido por Betsabé. Y vemos en el versículo 12 de 2 Samuel capítulo 12, ese dije, ¿verdad? 15, perdón, del 15. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió ¿a quién? Al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. El niño había enfermado. Ahora, veamos versículo 18. Versículo 16, sigamos leyendo. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David. Note, ayunó David, es porque estaba arrepentido. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió. ¿Qué pasó? Murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuando más se afligiera, si le decimos que el niño ha muerto, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo que a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces, versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Y adoró. Note, hay un corazón arrepentido. Es cierto, había pecado, pero había aceptado la reprensión divina y se había arrepentido. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Versículo 21 se pone interesante, porque los discípulos, los siervos ahora ven una forma de actitud, un cambio de actitud en David, y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y lo llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y oraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora, versículo 23, ahí está la clave. Mas ahora ha muerto. ¿Para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? ¿Qué es lo que dice ahora? ¿Qué es lo que dice ahora? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿A dónde estaba la promesa de él? De ir al reino de los cielos. Entonces sabía muy bien: si el niño ha muerto, y ha muerto infante, ha muerto, entonces ¿a dónde va el niño? ¿Va? ¿A dónde? A la presencia de Dios. Ahora aquí es donde se pone más interesante, porque vaya otra vez conmigo al Evangelio según San Marcos. Y ahora quiero que entienda a lo que Jesús se refería. En el versículo 13, le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndole, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mire, entienda esto. Los judíos anteriormente pensaban que se ganaban el cielo con las buenas obras, al cumplimiento de la ley. Es lo que, por eso usted va a ver que a través de la Biblia a Jesús muchas veces lo confrontaban con la ley. Ellos querían ganarse el cielo con las buenas obras. ¿Un niño puede hacer buenas obras? El niño no puede hacer nada. El niño depende de usted. El niño depende de que usted le alimente. El niño depende de que usted lo vista. El niño es dependiente de usted. El niño no puede hacer nada.
Entonces el niño no podía ganarse el cielo, por lo cual la única forma que podía tener entrada es a través de la gracia del Señor Jesucristo. Por eso, en contraste, después del niño viene un pasaje del joven rico. El joven rico confronta a Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué puedo hacer para ganarme la vida eterna? Y que le dice: los mandamientos los sabes. Todos los he guardado desde mi juventud. Bien, pero te falta uno. Anda y ve y vende todo lo que tienes y tendrás ¿el qué? La entrada que tanto anhelas. ¿Qué es lo que pasa con ese joven? Dice la Biblia que se entristeció cuando lo confrontó. ¿Vender todo? ¿Deshacerme de todo lo que yo tengo? ¿Y pero qué es lo que lo había dicho? Anda y dale todo lo que tienes. ¿A quiénes? A los pobres. En otras palabras, demuestra amor a tu prójimo. Y él dijo: no, así no. Entonces mejor no. Él quería ganarse el cielo con sus obras. Los niños no pueden hacer buenas obras. Lo que pasa que usted está viendo aquí conmigo es de que lo que Jesús hace es rechazar al religioso. Porque el religioso se cree autosuficiente. Es que a mí solo Dios me puede usar, porque por eso me ha dado esto, me ha dado aquello. Aquellos hermanitos, no. Así es el religioso. Él anda viendo todos los demás que están mal. Ve el hogar de todos, mas no ve su propio hogar. Sí. Y aquí vemos entonces que Jesús viene y nos da la enseñanza que dice: dejad a los niños venir a mí, porque los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué? Ellos no pueden ganar nada con sus propias obras, porque no pueden hacer buenas obras. Es solamente a través de la gracia y misericordia de Jesús. En otras palabras, el que no sea como un niño, es decir, el que no tenga una mente como ellos, que no puedan hacer nada más que depender de Dios, es la única forma que a través de Jesús podemos obtener el reino celestial, la entrada al reino de los cielos. Puede darle un aplauso al Señor. Por eso usted puede ver que David entonces se regocijó al saber: pues yo voy a donde Él. Si yo persisto en el camino del Señor, yo iré donde Él está, porque ahora Él está en los cielos. Él está en la presencia de Dios. De la misma manera, si todos nosotros hacemos esto, ¿qué? Creer que Él es nuestro Señor y suficiente Salvador, y apartarnos de la inmundicia que antes nos apartaba de Dios, nosotros entonces tendremos la entrada al reino de los cielos. Póngase de pie. Les decía, iglesia, que muchas veces nosotros descuidamos esa tarea de educar a nuestros hijos. A veces pensamos de que porque yo soy predicador o yo soy miembro de la iglesia, que mis hijos automáticamente tienen la salvación. No. Ciertamente, en Hechos 16:31 aparece el apóstol Pablo con el carcelero y le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero seguidamente ellos llegaron a la casa de él y creyeron todos los de su casa, porque el ejemplo empieza con nosotros. Seguidamente también vemos en Josué 24:15, donde Josué dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El ejemplo empieza entonces con nosotros. Iglesia, que el mejor predicador que tus hijos vean seas tú. Que el mejor defensor del evangelio que tus hijos lleguen a reconocer seas tú. Que el mejor maestro bíblico que tus hijos conozcan, que seas tú. Que les enseñemos a nuestros hijos la verdad del evangelio. Que nuestros hijos, cuando oremos por ellos, se acercan a nosotros y nos digan:
papá, mamá, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón como mi Señor. No esperemos hasta que el tiempo pase y ya no podamos nosotros hablarles de la verdad. Hagámoslo hoy en nuestro hogar. Que nuestros hijos oren con nosotros y anhelen que nosotros oremos por ellos. Y que ellos entreguen su corazón. Tal como muchas personas vienen y lo hacen acá. Que lo hagan a través de la oración que sus padres hacen para bendecir a sus hijos. Cierre sus ojos. Señor Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por la bendición, Señor, de esta palabra que has traído para cada uno de nosotros, Señor. Señor, gracias por enseñarnos, oh Dios, que tú estás muy interesado, Señor, en nuestros hijos. Aquellos te conozcan como el único y suficiente Salvador, como nosotros te hemos conocido. Señor, te pedimos cobertura sobre nuestros hijos, Señor. Que Satanás no quiera minar a nuestros hijos, Señor. Reprendemos toda amenaza del diablo sobre nuestros hijos, Señor. Porque sabemos que Él quiere destruir los hogares y quiere destruir también la vida de nuestros hijos. Señor, bendice a los jóvenes con esas luchas que ellos tienen, Señor. Nosotros como padres somos protectores, pero hay lugares donde no podemos protegerlos y solamente tu mano puede hacerlo, Señor. Guárdalos, oh Dios, de todo peligro. Guárdalos, Señor, de todo mal pensamiento. Vivimos en tiempos, Señor, donde los demonios operan, Señor, en los aires, trayendo retos a nuestros hijos, Señor. Que no caigan en esa trampa, Dios mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice nuestros hogares. Bendice, Señor, a nuestros hijos. Y ayúdanos, Señora, a cumplir con esa bendición, con esa responsabilidad que un día depositaste en nosotros, Señor. De ser líderes, de ser sacerdotes en nuestra casa, Señor. Y de instruirle a nuestros hijos en tus caminos, oh Dios. Para que puedan, Señora, ser siervos y siervas tuyas el día de mañana, Dios mío. Padre, bendecimos a la juventud de esta congregación, a los niños, Señor. Bendícelos, Dios mío. Padre, que ellos crezcan siempre en tu temor, que crezcan en tu sabiduría, Dios mío. Que tú eres el dador del conocimiento y la sabiduría, Señor. El principio de ella viene a través de la reverencia a ti, Dios. En el nombre de Jesús oramos y te pedimos, Señor, por todos los padres de esta congregación. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios.